El apóstol Felipe emerge de los evangelios como una figura de profunda honestidad intelectual, un hombre asociado con la precisión, el cálculo y la geografía. A diferencia de los pescadores impulsivos o los elotes ardientes, Felipe es el apóstol de la pragmática, y su historia resuena con una claridad particular en nuestra era, obsesionada con la data, los presupuestos y la evidencia empírica. Su llamado es uno de los más directos y singulares. Mientras Jesús encontraba a Pedro y Andrés ocupados en sus redes, a Felipe, simplemente, le dio una orden concisa que lo definió por el resto de su vida: sígueme. Esta orden, tan absoluta y desprovista de preámbulos, encontró a Felipe, originario de Betsaida, en la orilla del camino, probablemente en medio de una actividad metódica o un viaje. Su respuesta fue inmediata, como la de un hombre que reconoce la autoridad y sabe que no debe dudar de una verdad que se le presenta de forma clara. La conexión de Felipe con la realidad moderna se hace palpable cuando consideramos el contexto de su vocación. Hoy vivimos en un flujo constante de invitaciones y compromisos, alertas digitales, correos electrónicos urgentes, llamadas a la acción. Nuestra vida es una sucesión de interrupciones que exigen una respuesta inmediata. La forma en que Felipe dejó su vida anterior al escuchar un simple sígueme contrasta con nuestra parálisis de la decisión, esa sobrecarga informativa que nos impide comprometernos plenamente con cualquier causa. Felipe, el hombre del cálculo, tomó la decisión más profunda e incalculable de su vida sin dudar, basándose en el reconocimiento de una autoridad que superaba cualquier logística. Este simple acto inicial es un desafío a la fatiga de la decisión que define a la sociedad del siglo XXI. Una vez reclutado, el primer acto registrado de Felipe fue buscar a otro, a su amigo Natanael, Bartolomé. Le anunció el descubrimiento con la precisión de un geógrafo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Su lenguaje es factual, referencial y concreto. Cuando Natanael expresa su famoso escepticismo, Felipe no entra en una disputa teológica. Él no debate sobre profecías o genealogías, ofrece la solución más práctica y verificable: ven y ve. Esta frase es el método de Felipe, la invitación a la experiencia empírica personal, la única respuesta válida para un pragmático. Él no exige fe ciega, exige una prueba de campo. Este método, llevar a las personas directamente a la fuente para que la experimenten, es una plantilla atemporal para la comunicación efectiva y la evangelización. Sin embargo, el momento que mejor define a Felipe como el apóstol de los números ocurre durante la alimentación de los 5000. Jesús, que ya sabía lo que iba a hacer, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta no era un sondeo de opinión, era una prueba para Felipe, el hombre del cálculo. La respuesta de Felipe es instantánea y puramente económica. Él no habla de milagros o de la providencia de Dios, su mente está en el inventario y el presupuesto. Él calcula la magnitud del problema: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era el salario de aproximadamente 8 meses de un trabajador promedio. Felipe rápidamente establece la magnitud del déficit presupuestario y la imposibilidad logística del desafío. Esta respuesta resuena profundamente en un mundo que se rige por la analítica de datos y la gestión de recursos. Hoy en día, ante cualquier problema global, la pobreza, el cambio climático, las crisis de salud pública, nuestra primera reacción es la de Felipe: correr los números. Creamos hojas de cálculo complejas, presupuestos millonarios y modelos predictivos que inevitablemente nos llevan a la misma conclusión de Felipe: no hay recursos suficientes, el problema es demasiado grande, el costo es demasiado alto. Felipe es el patrón de la planificación racional, el hombre que nos recuerda que la mente humana está inherentemente limitada por lo que puede medir y cuantificar. Su conclusión, aunque lógicamente impecable, es inmediatamente superada por el milagro, demostrando que la lógica humana es un punto de partida, pero no el destino final de la verdad. Esta dualidad entre la lógica y lo imposible es el corazón del carácter de Felipe. Él está siempre en el punto medio, siempre tratando de aplicar la razón a lo trascendente. Su personalidad metódica, que le permitió catalogar la desesperación de la multitud,
fue crucial. Felipe no fue un apóstol que se lanzó a ciegas, fue un apóstol que se convenció a través de la razón y que usó la lógica para guiar a otros a la prueba, como hizo con Natanael. El Evangelio de Felipe, por lo tanto, no es una renuncia a la razón, sino un recordatorio de que la razón, por sí misma, es insuficiente para abarcar la totalidad de lo divino. El apóstol de Betsaida, el hombre práctico, nos enseña la humildad del cálculo. Nos muestra que es necesario cuantificar el problema para apreciar la magnitud de la solución. Sin los 200 denarios de Felipe, la multiplicación de los panes sería solo un evento mágico. Con su cálculo, se convierte en un milagro dramático que desafía toda economía conocida. El desafío de Felipe al mundo moderno es, entonces, un doble filo. Usa tus datos, cuantifica tu desesperación, pero prepárate para que la realidad se expanda más allá de tus hojas de cálculo. El momento cumbre en la vida de Felipe, la escena que mejor encapsula su carácter de buscador pragmático de la verdad, se desarrolla durante la última cena. Después de que Jesús hablara sobre la inminente partida y la promesa de ir a preparar un lugar, y de que Tomás, como era de esperar, cuestionara el camino, Felipe, en un acto de profunda sinceridad y un anhelo de evidencia definitiva, hizo su famosa petición. Él interrumpió la seriedad del discurso con una súplica que ha resonado en el corazón de todo escéptico y buscador a lo largo de los siglos. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La frase es la quinta esencia de la necesidad de prueba empírica. Felipe no pedía un milagro para la multitud o una prueba para convencer a otros, pedía la prueba final y absoluta para sí mismo. Quería ver la fuente, el origen, el ser supremo, convencido de que, si lograba ver la evidencia más grande, todas las demás dudas desaparecerían. Esta demanda de Felipe se convierte en un espejo para el mundo contemporáneo. Hoy, nuestra sociedad, saturada de información pero hambrienta de certeza, sigue haciendo la misma pregunta. Exigimos ver la prueba definitiva de Dios, el dato científico irrefutable, la manifestación tangible que ponga fin a la búsqueda existencial. Felipe, el apóstol de la razón, representa a todos aquellos que han agotado sus hojas de cálculo y sus ecuaciones, y sin embargo, siguen buscando el botón de oro de la prueba final. Él está dispuesto a creer, pero necesita la evidencia directa que sus ojos puedan procesar. Para él, el Padre es el número más grande, el dato que lo contiene todo. Si lograba ver ese dato, la ecuación de su fe estaría completa. La respuesta de Jesús a Felipe, sin embargo, fue un reproche suave, cargado de tristeza por el tiempo que se había invertido la relación. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esta respuesta se revela la limitación inherente a la perspectiva de Felipe. Su búsqueda de la evidencia definitiva lo había cegado ante la evidencia cotidiana. Había estado tan concentrado en buscar la cúspide invisible de la montaña que no había reconocido el camino, ni al guía, que estaba justo a su lado. Jesús le recordó que la verdad de Dios no es un objeto singular que se puede señalar con el dedo, sino una relación que se vive. La evidencia no estaba en la visión distante de un Padre inefable, sino en el rostro, las palabras y las acciones del Hijo que había compartido su mesa, multiplicado el pan y sanado a los enfermos. Este es un poderoso contraste con nuestra realidad moderna, donde a menudo deshumanizamos la verdad. Buscamos la validación en los papers científicos, en los manifiestos filosóficos y en los grandes sistemas, ignorando la verdad que se manifiesta en lo ordinario, en la compasión o en el sacrificio. La lección de Felipe es la de la ceguera selectiva. A veces, nuestro rigor intelectual y nuestra búsqueda de la prueba absoluta nos impiden ver la verdad que está justo frente a nosotros, envuelta en lo humano. Tras Pentecostés, la naturaleza metódica de Felipe y su afinidad con la cultura helenística lo llevaron naturalmente a la misión global. Felipe era originario de Betsaida, una ciudad con fuerte influencia griega, y su nombre, Filipos, es de origen griego. Esto lo hizo invaluable para los apóstoles, ya que servía de puente entre el mundo judío y el creciente mundo griego del imperio. De hecho, antes de la última cena, es Felipe quien es buscado por algunos griegos que deseaban ver a Jesús, lo cual resalta su rol como facilitador cultural y primer punto de contacto entre las culturas.
La tradición apostólica sitúa a Felipe en una misión épica que lo llevó primero a Samaria, donde realizó milagros y evangelizó con gran éxito, y luego a Asia Menor, la actual Turquía. Su destino final, y el sitio de su martirio, fue Hierápolis de Frigia, una ciudad famosa por su inmensa riqueza, sus baños termales, y crucialmente, su profundo paganismo. Hierápolis era un centro de culto a la diosa madre Frigia Cibeles, y sus rituales estaban profundamente arraigados, a menudo involucrando la veneración de serpientes, consideradas símbolos de la tierra y la fertilidad. Felipe, el apóstol de la evidencia, no temió confrontar la idolatría, sino que ofreció una nueva evidencia, la verdad de Cristo. Los relatos de su tiempo en Hierápolis son dramáticos, incluyendo la curación de los enfermos, y según algunas tradiciones, el enfrentamiento directo con los símbolos paganos de la ciudad. Su mensaje, entregado con la franqueza de un pragmático, atacaba la falsedad de los ídolos. Naturalmente, esta confrontación directa con el sacerdocio pagano y el orden social basado en la religión estatal selló su condena. El resentimiento creció, alimentado por el temor de los sacerdotes a perder su autoridad y su templo. El final de la misión de Felipe en Hierápolis se asemejó al de muchos de sus compañeros. La violencia fue el último recurso del poder que se sentía amenazado. El apóstol fue capturado y condenado a muerte. Su martirio se distingue de otros por su método. La tradición más aceptada indica que Felipe fue crucificado, pero a diferencia de Pedro, no fue cabeza abajo, sino atado y colgado de un pilar o un poste en posición vertical o invertida. Además, se menciona que fue apedreado mientras estaba en la cruz. Este martirio, lento y público, fue diseñado no solo para castigar, sino para aterrorizar a la comunidad cristiana recién fundada. La imagen de Felipe, colgado y apedreado, es un brutal recordatorio de que su búsqueda de la evidencia terminó en la fe total y el sacrificio supremo. El hombre que había querido ver al Padre en la tierra, finalmente lo vio al ascender en su propio Calvario. El pragmático que había contado los denarios necesarios para alimentar a la multitud se había convertido en un sacrificio total. Su vida, que comenzó con un simple sígueme, culminó en la entrega total del cuerpo. El martirio de Felipe en Hierápolis no fue el final de su misión, sino la cimentación de su legado. Después de ser crucificado y apedreado, la tradición cuenta que sus discípulos, entre ellos Mariamne, a menudo identificada como la hermana de Bartolomé, otro apóstol del Este, recuperaron su cuerpo y le dieron sepultura en la misma ciudad de Frigia. Este acto de valentía aseguró que el lugar de su sacrificio se convirtiera en un punto focal para la incipiente comunidad cristiana de Asia Menor. Con el tiempo, sobre su tumba se erigió un imponente complejo conmemorativo, el Martirium de San Felipe, transformando a Hierápolis, la antigua sede del culto pagano a Cibeles, en un centro de peregrinación cristiana. El ciclo de la verdad de Felipe estaba completo. El hombre que había desafiado los cultos a las serpientes y los ritos paganos había transformado el corazón espiritual de la ciudad. Pero el aspecto más fascinante del legado de Felipe, el apóstol de la evidencia, es que su historia ha recibido una confirmación palpable en la era de la ciencia y la arqueología. Durante siglos, el lugar exacto de su tumba fue objeto de leyendas y conjeturas. Sin embargo, a principios del siglo XXI, el trabajo del arqueólogo italiano Professor Francesco De Andria y su equipo, que excavaron extensamente Hierápolis, proporcionó una prueba histórica y empírica que resuena poderosamente con el carácter de Felipe. En 2011, el equipo de De Andria anunció un descubrimiento monumental. Habían encontrado lo que con toda probabilidad era la tumba de San Felipe. El hallazgo no fue la tumba en sí, sino una estructura octogonal de mármol y ladrillo, que encajaba perfectamente con las descripciones históricas y las tradiciones. El martirium original, de diseño octogonal, fue reconstruido en el siglo V después de un terremoto. La tumba se encontraba dentro de una iglesia construida en honor a Felipe, estratégicamente ubicada en la cima de una colina. Este descubrimiento arqueológico es una ironía sublime en el contexto de la vida de Felipe, el apóstol que había rogado, Señor, muéstranos el Padre, finalmente tuvo su propia vida y muerte confirmadas por la evidencia histórica, la datación por carbono y la lógica estructural de la arquitectura. Su existencia,
que había sido desafiada por los números de los 200 denarios, fue vindicada por los números y los datos de la arqueología moderna. Este es el puente más fuerte entre la fe antigua y la razón actual. La ciencia moderna se ha convertido en testigo de la historia apostólica. Felipe siempre sirvió como puente cultural. Su afinidad por los griegos lo convirtió en el canal para que la fe trascendiera sus raíces judías y se difundiera al mundo helenístico, el melting pot del Imperio Romano. Él representa la transición del Evangelio de una secta judía a una religión global. Su trabajo en Samaria, una región despreciada por los judíos ortodoxos, fue un acto de inclusión radical que hoy se compara con la necesidad de diálogo y entendimiento intercultural en nuestro mundo globalizado. En la era de las redes sociales, donde las divisiones son profundas y las burbujas culturales son rígidas, Felipe nos recuerda la misión de conectar lo desconectado, de llevar el mensaje más allá de nuestras fronteras cómodas, y de ser el facilitador que dice, ven y ve, a aquellos que no hablan nuestro mismo idioma o no comparten nuestra herencia. El simbolismo de Felipe también es una lección sobre la búsqueda de la verdad. Su símbolo apostólico es a menudo la cruz Tau, una cruz en forma de T, un recordatorio de su crucifixión, o a veces un cesto de pan, aludiendo a su cálculo en la multiplicación de los panes. Pero su mayor símbolo es el anhelo de la evidencia. En un mundo donde la verdad a menudo se siente escurridiza, manipulada, relativizada o simplemente abrumadora, Felipe nos legitima en nuestra necesidad de prueba. Él no nos pide que renunciemos a nuestra calculadora o a nuestro rigor intelectual, nos pide que los usemos para llegar al límite de la razón, y luego, con la misma sinceridad que él mostró, aceptemos la evidencia que está más allá de la medición, la evidencia de la presencia. Al igual que Bartolomé, el cuerpo de Felipe también emprendió un viaje épico. Aunque su tumba original se confirmó en Hierápolis, sus reliquias fueron posteriormente trasladadas a Constantinopla, y más tarde, a Roma, donde se encuentran hoy en la Basílica de los 12 Apóstoles. Este traslado, impulsado por el deseo de Occidente de poseer la autoridad de los apóstoles, subraya la importancia que se le dio como figura de transición. El apóstol de Asia Menor, el predicador a los griegos, terminó anclado en el corazón del imperio, un recordatorio físico de que su misión había completado su ciclo geográfico. Felipe, el hombre de los números, nos desafía hoy a ser meticulosos en nuestra búsqueda, pero humildes en nuestras conclusiones. Él nos enseña que la fe no teme a la pregunta, sino que la utiliza como un motor de descubrimiento. Su vida es una promesa para todos los intelectuales y pragmáticos. La verdad está ahí, disponible, y una vez que la ves, te basta para enfrentar el resto de tu vida y tu destino. La vida de Felipe, que comenzó con la mente fija en los números y la geografía, concluye con una lección fundamental para la existencia humana, el riesgo de la tiranía de lo cuantificable. En un mundo obsesionado con los indicadores de rendimiento clave, con la inteligencia artificial y con la reducción de la realidad a algoritmos, la historia de Felipe es un llamado de atención. Él cuantificó con precisión la imposibilidad de alimentar a 5.000 hombres con 200 denarios, y ese cálculo, aunque correcto en el plano económico, falló catastróficamente en el plano del poder divino. La lección para la era de los datos es clara. La razón y los números son herramientas esenciales para diagnosticar el problema, pero son instrumentos inadecuados para dictar el límite de la solución. Felipe nos enseña a ser pragmáticos sin ser limitantes. El viaje espiritual de Felipe es el de un intelectual que aprende a abrazar el misterio. Su famosa petición, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta, encapsula la ansiedad moderna de querer reducir la complejidad de la existencia a una única imagen, a una única ecuación que lo simplifique todo. Pero Jesús le reveló que el misterio no es una cosa que se ve, sino una relación que se encarna. La verdad no está escondida en el cielo, sino manifestada en la vida compartida. Este es un desafío directo a nuestra tendencia contemporánea a buscar la divinidad en lo espectacular o en lo abstracto, mientras ignoramos la evidencia de la verdad en lo cotidiano y lo humano. La perseverancia metódica de Felipe, en cambio, se convierte en un modelo de acercamiento a la fe. Él no fue un apóstol de grandes saltos ciegos, sino de pasos deliberados y bien pensados. Su método de ven y ve es el método de la verificación paso a paso. Él entendió que para un buscador, la fe no llega como un rayo,
sino como una progresión lógica de la evidencia. Primero, reconoció la autoridad de Jesús en el llamado. Luego, lo vio transformar los números en abundancia. Finalmente, aceptó que Jesús era la imagen visible del Padre. Su proceso nos ofrece una ruta accesible y humana para la fe, una que respeta el rigor intelectual y la necesidad de honestidad que él siempre encarnó. El sacrificio de Felipe en Hierápolis sella su verdad con el costo más alto, la vida. El apóstol de la prudencia y la contabilidad se convirtió en un acto de gasto total y no cuantificable. La forma de su martirio, la crucifixión colgado en un poste, es un contraste brutal con el acto de contar. Si al principio de su historia Felipe estaba contando lo que faltaba, los 200 denarios, al final, estaba entregando todo lo que tenía. Su cuerpo colgado y apedreado se convirtió en la prueba final de que había encontrado la certeza que tanto había buscado. En ese acto de entrega absoluta, el pragmático Felipe demostró que hay valores, la verdad, la misión y el amor, que no se pueden medir en denarios ni se pueden contener en una hoja de cálculo, pero que son, sin embargo, la única moneda con valor eterno. La herencia de Felipe, anclada en la arqueología de Hierápolis y en las basílicas de Roma, nos recuerda que las grandes preguntas de la humanidad no han cambiado. ¿Qué es el límite de lo posible? ¿Dónde reside la prueba? ¿Y cómo nos comprometemos con la verdad? Felipe nos alienta a no temer el rigor de la pregunta, a seguir los datos hasta el final, pero estar siempre abiertos a la posibilidad de que la respuesta sea mayor, más vasta y más íntima de lo que nuestra lógica nos permite calcular. Su vida nos desafía a balancear la precisión de la mente con la apertura del corazón, asegurándonos de que, mientras buscamos ver el rostro del Padre, no ignoremos la presencia que camina a nuestro lado. La búsqueda de Felipe no terminó con una fórmula matemática, sino con la entrega total de sí mismo, que es la única evidencia irrefutable del amor. Con esto, concluimos el épico viaje de Felipe, el apóstol de los números y la búsqueda eterna de la evidencia. Su historia es un puente entre la fe y la razón, un llamado a los pragmáticos a incluir lo incalculable en sus ecuaciones. Si esta narrativa sobre la búsqueda de la verdad y el contraste entre la lógica y el misterio te ha desafiado, te invitamos a dejar tus reflexiones en la caja de comentarios. ¿Crees que la razón debe tener la última palabra? Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo de nuestra serie, donde exploraremos la historia de Mateo, el recaudador de impuestos y la transformación radical.